Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen, que estén allí sintonizando, descubriendo al Mesías de las profecías. Hoy vamos a avanzar estudiando la palabra de Dios, algunas parábolas. En este caso es una ilustración que Jesús tomó, más propiamente que una parábola, pero con muy profunda enseñanza. Vayamos primeramente a los textos del Antiguo Testamento, como es el Salmo 78, versículo 2, que miramos a continuación, y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3 al 5 también. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Miramos también Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y miramos ahora en el Nuevo Testamento su cumplimiento. Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En particular vamos a mirar ahora, versículo 13 del capítulo 13 también, en adelante, cómo la mente cerrada de los judíos, en este caso, cuando Jesús va a abordar una respuesta a la pregunta que ellos se la hacen, se muestra que tienen mente pecaminosa, cerrada, prejuiciada, queriendo perjudicar al Maestro. Y sin embargo, Jesús dio quizás su más maravillosa respuesta a un asunto que nos interesa estudiar. Miramos pues entonces Mateo 13, 13 en adelante. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esto lo vamos a ver muy claramente en el intento de trampa que quisieron hacer los judíos al hacerle una pregunta a Jesús, y Jesús se valió de una ilustración para responder la pregunta. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón se entiendan y se conviertan y yo los sane. Vemos que ya la profecía de Isaías por un lado, y luego Jesús, que lo reitera acá, habla de gente que rodea al Maestro, que tienen el corazón agravado, sus oídos, su mente está engrosado, no logran percibir la voluntad de Dios. Vamos entonces a ver nuestra historia, la famosa pregunta y cuestión del tributo, la relación de Estado e Iglesia. Esto lo miramos en Lucas capítulo 20, desde el versículo 19 en adelante. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo.
Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. La palabra que aparece allí, simulasen justos, es interesante comentarla. Se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento y deriva, o de ese verbo que se usa allí, deriva la palabra hipocresía. La persona hipócrita en la antigüedad era aquella que usaba una máscara para los teatros, para las representaciones teatrales. Hoy no se usa, sino el actor hace un papel que da la impresión, en la forma tan contundente como lo hace, tan persuasiva, de que realmente el actor está viviendo lo que está simulando. Está simulando. En el caso de la antigüedad usaban una máscara, ahí la tenemos, con lo cual, según el tipo de máscaras, transmitían tristeza, ira, alegría, según la máscara. Por lo tanto, cuando estos fariseos se presentan a Jesús, simulando ser justos, es decir, traían la máscara, reitero, de ahí deriva la palabra hipocresía, que es una máscara. Antiguamente se les llamaba hipócritas a los actores, porque usaban la máscara y con ella daban a entender algo, pero ellos eran distintos, como seres humanos, distintos del papel que estaban representando. Ese es un hipócrita. La persona que dice, hace, muy distinto de lo que es adentro y de lo que siente. Bien, volvemos otra vez al texto 20. Ahí tenemos también la palabra hipokrinomai, hipócrita, ese es el verbo, una sola vez se usa en el Nuevo Testamento, ahí lo tenemos. Fingiendo es la traducción que aparece abajo en español. Entonces, simulando ser justos, fingiendo, el hipócrita, el actor antiguo, fingía un papel. Si estaba enojado, pues se ponía la careta y hacía todas las gesticulaciones de estar enojado. Pero era hipócrita porque él no estaba enojado, sino la careta y la representación mostraba que hacía algo diferente de lo que era. ¿No es eso un hipócrita? Bien, estamos hablando de la antigüedad. Ahí tenemos también la palabra otra vez en griego, hipokrinomai. Hipócrita es luego el sustantivo que deriva de ese verbo. Dice allí la definición, decidir, hablar o actuar bajo una parte falsa, es decir, simular o fingir. ¿Sí? Ese es el significado de esa palabra. Bien, lo cierto es que estos fariseos, fingiendo ser justos. A ver, volvemos otra vez al texto. Y acechándole enviaron espías que fingían ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. ¿Por qué decimos fingían? Porque lo que viene a continuación va en contra del texto 20. En el texto 20 dice que lo quieren casar en alguna palabra para poder entregarlo. Pero ahora el versículo que viene va a decir que son hombres que admiran a Jesús. Eres un hombre santo, tú sabes mucho. Qué hipócrita que es. Porque lo que quieren realmente es prender a Jesús. Pero al decir palabras como la careta, opuestas a lo que ellos sienten y son. Miremos entonces el versículo 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Notamos? Son palabras altisonantes que provienen de un corazón que quiere agarrar a Jesús y entregarlo a las autoridades. Leemos otra vez el versículo anterior. Esto es lo que importa, para ver lo que es un hipócrita. Dice allí que le acechaban, o acechándole, enviaron espías que fingían ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Y ahora lo alaban. Notamos, versículo 21. ¿Sí? Cuidémonos, amigos, esta es una lección importante, es la raíz de la hipocresía. Una persona adentro es lo que es, pero luego por fuera simula y finge y dice, hace cosas contrarias a lo que hay adentro en su corazón. Y especialmente en el acto soberbio de querer agarrar a Jesús, llevarlo a un punto en que Él caiga en la trampa. A ver, ¿qué ocurre entonces con el planteo que le hacen estos fariseos? Seguimos leyendo. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Tú qué opinas? Saben que la pregunta traía la siguiente trampa. Si Jesús decía que era lícito darles el tributo al César,
Inmediatamente lo denunciaban ante el pueblo como un traidor, porque todos los judíos aborrecían la invasión de los romanos. ¿Qué hace esta gente pagana en nuestra tierra?, pensaban, y que se llevan de nosotros nuestros impuestos. Y entonces decir, es lícito pagarles el tributo, era apoyar la invasión y oponerse a los intereses de la población judía. ¿Notamos? Entonces, inmediatamente, si hubiera dicho eso, ya lo denuncian ante el pueblo. Pero miremos la otra respuesta. Si él hubiera dicho, no es lícito darle el tributo, ¿qué habrían hecho estos falsos fariseos? Denunciarlo ante el procurador. Él es un hombre que se opone. De hecho, Jesús fue muerto, mostrado como un nuevo rey. Rey solamente tenemos al César, y Jesús aparece como el nuevo rey, un rey espiritual. Bien, entonces de una u otra manera querían entrampar a Jesús, sea que diga que sí o sea que diga que no. Miremos cómo sigue la respuesta. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dice, ¿por qué me tentáis? Saben, al maestro no se lo puede engañar. Elabórese la respuesta o el planteo que se quiere elaborar. El maestro ya lo vio. Esta es una lección importante. Él es Dios, pero también es hombre y puede discernir la malicia de la gente. Que en la pregunta o en el planteo inicial que hicieron, sabemos que enseñas el camino de Dios, que no haces acepción de persona. Era cierto, pero la motivación para decirlo era falso. Y Jesús no se los iba a aceptar como un gesto de alabanza. Él podía haber aceptado palabras de encomio, pero en este caso no, las repele, las rechaza, porque son mentirosos. Entonces, al decirles, ¿por qué me tentáis? Ustedes me quieren tender una celada. Miremos la formidable respuesta que dio el maestro. Mostradme la moneda. Y a partir de acá, hermanos y amigos, comienza la ilustración. Muy parecida a una parábola, porque hay una moneda, una ilustración. Pregunta él, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo ellos dicen, de César. Así, al afirmar la pregunta, acordémonos que el maestro es sabio como para hacer preguntas y que el individuo al responderlas se incrimina. Porque al decir ellos que es del César, pues estaban admitiendo algo que Dios no lo habría tolerado, la presencia de la invasión. Pero si hay una moneda allí, indica que esta invasión fue permitida por Dios por causa de los pecados. No solamente la invasión, que corran las monedas romanas. Alguna vez ya conversamos del valor de las monedas, son de mucho menos valor que las monedas griegas. Es el caso del denario, la blanca, son las monedas, cuando le presentan una de esas monedas, entonces él pregunta, ¿la inscripción que tiene, de quién es? Con eso estaba mostrando que esta gente no debía estar ahí, pero si estaban, era consecuencia del pecado que ellos habían cometido. Vamos a leer a continuación. Ahí tenemos las monedas, allí tenemos de Césaridis a la mano izquierda, luego a la derecha César Augusto, leyendo desde abajo hacia arriba. Es la famosa moneda de César Augusto, la que ellos le mostraron. Pero miremos ahora en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Cuando uno comete pecado, cuando entra en la maldición de Dios, Dios sabe cómo actuar y aún castigar. Fijémonos lo que dice Deuteronomio acerca de los castigos por la desobediencia a los mandatos de Dios. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pongas mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad
de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Jehová dará por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Muy fuerte el lenguaje. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado o violado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y vamos a mirar todavía unos versículos más adelante acerca de la invasión que sufren ellos, que es lo que pasó con el Imperio Romano que los invadió. Miramos versículo 49 en adelante. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua tú no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Notamos, esto es una profecía, pero que se cumple con la invasión del Imperio Romano. Y que efectivamente cuando invaden, ellos no solamente se llevan los impuestos, hacen lo que quieren con la gente y con sus tierras. Y se va cumpliendo aquí esta profecía. Por lo tanto, al haber una moneda allí en medio, ¿qué indica? Que había invadido una nación al pueblo de Dios como consecuencia de los pecados, que los había muchos, y entonces Dios va a oprimir, a castigar a esta gente. Así que ese ya es el primer signo de la moneda. Habían perdido la bendición de Dios. Dios había prometido protegerlos y bendecirlos en tanto fueran obedientes. Si no lo eran, pues vendrían, como miramos acá, la invasión, el castigo de parte de los enemigos. Miremos más todavía del versículo, estamos en Lucas capítulo 20, la cuestión del tributo. Vamos a avanzar todavía leyendo un poco más los versículos que vienen. Entonces le dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que le pertenece. Si esta moneda es una moneda extraña y ha llegado hasta acá, denles lo que les pertenece. Pero también denles a Dios lo que les corresponde. Y aquí, amigos, Jesús sienta para siempre un principio que es del que queremos hablar. La separación de iglesia y Estado. Los judíos esperaban con ello entrampar a Jesús, como dije hace rato. Si Jesús apoyaba la entrega de la moneda, pagarles la moneda, lo denunciaban ante el pueblo como un traidor que apoya la presencia de los invasores. Si por el contrario, él se negaba a pagar la moneda en apoyo al pueblo judío, estos espías falsos lo denunciarían a las autoridades como un hombre que se opone al manejo de las monedas. De una u otra manera, ellos pretendían entramparlo. Pero Jesús trae un principio que es el que importa. Denme la moneda. ¿Qué significa la moneda? ¿De quién es la imagen, la inscripción? Cuénteme de esa moneda. La moneda expresa una historia de invasión, de castigo y de pecado, de culpa por parte del pueblo de Dios. Lo estamos leyendo. Allí en Deuteronomio capítulo 28, leemos el versículo 49. Vendrá gente fiera, de rostro fiero, del extranjero, para oprimirte a ti. Ahí lo tenemos. 28, 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua tú no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, no perdonará al niño.
y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Así hicieron los romanos, como dijimos, principalmente arrancando con los impuestos, el resto de maldades ellos cometieron también. Es el caso de Gesio Flor, fue el último procurador, que robó dinero del templo también, y los nacionalistas judíos se encendieron tanto en ira que soliviantaron al pueblo y levantaron una rebelión. Y Gesio Floro tuvo que huir para salvar su vida. Y Nerón desde Roma envió entonces una comisión, que era el general Cestio Galo, desde Siria, para sofocar la rebelión judía. Estamos hablando de octubre del año 66. Bien, esta situación generada por la invasión romana, la política, diríamos así. El punto es, ¿qué parte le cabe a la religión? La relación de política y religión, o diríamos de Estado e Iglesia, o aún con el paso del tiempo, en la época medieval, entre la espada y la cruz. La relación, nuevamente, entre la política y la religión. Jesús dice, denle al César lo que es de César, denle a Dios lo que les corresponda. Son dos ámbitos distintos. Amigos, este asunto de la relación de Estado e Iglesia es algo de lo cual queremos conversar. Primeramente, vamos a leer el texto otra vez. Queda muy claro que Jesús los separa. Miremos otra vez el texto cuando dice, mostradme la moneda. La moneda no es el dracma, que era moneda, o el siclo propiamente, la moneda del santuario, el shekel. Los judíos tenían sus propias monedas, su propio sistema de adoración. Ahora hay una moneda extraña y había que moverse con esa moneda. ¿Por qué extraña? Porque un pueblo había invadido. ¿Pero por qué vinieron? Hemos leído el texto de 28:49 de Deuteronomio. En cuanto desobedezcas, esto te va a pasar. Por lo tanto, la moneda era la evidencia de la culpa y pecado de la población judía en ese tiempo. Ahora, leemos el texto otra vez de Lucas 20. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Ellos responden, del César. Y siguiente versículo. Entonces le dice, pues dad a César lo que es de César. Si él puso la moneda, devuélvansela. Pero a Dios denle su servicio también. Bien, amigos, a la hora de analizar esta relación de Estado e Iglesia, a lo largo del tiempo, se observa que es un principio que será permanente entre tanto haya pecaminosidad en la tierra. Son dos ámbitos absolutamente separados. Dios pone la autoridad política, lo dice Romanos capítulo 13, leemos el texto a continuación, porque hay un propósito. Pero el ámbito político, civil, la espada va a decir allí que tiene autoridad, hace para castigar al malo, protege al bueno, ahí tenemos allí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, hablamos de la manera ideal, pero cuando viene usurpación de poder, guerras por conquistas, allí lógicamente Dios no está, pero Dios quiso que la autoridad, Él se hace responsable, ponga orden en el ámbito que le corresponde. ¿Cuál es? El civil, no la religión. En el ámbito de la religión, allí donde campea la palabra de Dios, es la mente, el terreno en el cual Dios va a trabajar y en el cual Él tiene el absoluto control o ejerce la absoluta autoridad. ¿En dónde? En la mente. Pero la parte civil ejerce autoridad no en mi mente, en las actividades que hacemos con nuestros cuerpos. A ver, vamos a leer el texto de Romanos 13, 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Noten cómo la autoridad política se mueve en su ámbito. No es el ámbito religioso, tiene que ser el ámbito civil. Haz el bien, no vas a tener problema. Seguimos leyendo el texto. Porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Una adecuada descripción de la autoridad civil y la función que debe llevar. Pero en ningún momento aparece la injerencia en los asuntos de religión. Aquí es donde la conciencia queda en libertad para expresarse ante el Creador. Dios no quiere que se metan en este ámbito. Hay ejemplos bíblicos en que la parte política, las autoridades políticas, se metieron en el área de la conciencia. Claro que sí, abundan los textos bíblicos. Miremos, por ejemplo, el caso de Daniel, capítulo 6. En verdad, amigos, les digo que las persecuciones religiosas se deben justamente a la relación que ambos poderes tienen y que tienen que estar absolutamente separados. Un ejemplo lo miramos ahora en Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante, cuando el rey Darío está pensando en poner todas las satrapías al cuidado de Daniel, que era el que les ganaba a todos, un hombre de suma confianza. Miremos a continuación. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas rindiesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué interesante, ¿eh? El testimonio de quien había sido un joven, ahora ya es un hombre grande, anciano también, que él hasta convence, inspira, en este caso a reyes enemigos, porque como primer ministro estadista del gobierno de Nabucodonosor, muy posiblemente se movió representando al gobierno, ya que era un hombre muy influyente, como dice aquí Darío el Medo, que es el rey que invade Babilonia. Lo vio con un espíritu superior, que lo quería poner por encima de todos. Esto muestra a Daniel que él sirve al rey, pero sirve a su Dios. A ver, ¿qué ocurre ahora? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Notamos, allí la parte política civil se mete en los asuntos de conciencia. Si Daniel obedece a su Dios según lo que él entiende de la ley de Dios, pues hay que dejarlo. Pero una persona que tiene su envidia y su plan, su agenda satánica, en este caso va a interferir para perjudicar a Daniel, que es lo que cuenta la historia. Miramos pues. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Un saludo cordial, ordinario también. Entonces estos gobernadores y sátrapas ya lo saludaron y leemos: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Sí? Que alguien se levante para dedicarse a su Dios. Y entonces allí el rey es invitado a que él firme el edicto, lo que estamos mirando acá. Pues entonces Darío allí va a firmar este edicto. ¿Y qué es lo que pasa? Miremos pues. Ahora, oh rey, le dicen estos cortesanos, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. De allí viene la famosa expresión, la ley de Media y Persia. Es decir, no se sabía quién la había firmado, pero era irrevocable. Ley de Media y Persia. Bien, a ver en qué consiste ahora. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Notemos que la vida religiosa de Daniel continúa a pesar del gravísimo riesgo que está corriendo, porque le hicieron firmar al rey Darío un edicto en el que si se descubría a alguien orando a un Dios diferente de los dioses nacionales, o valiéndose de ayuda de personas diferentes de las personas nacionales, el tal fuera echado al foso de los leones. Entonces allí aparece Daniel orando, su cámara y especialmente su ventana daba hacia Jerusalén. Bien, miremos cómo sigue entonces la historia. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, sí, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Con esto nos muestra Daniel que no corta con su deber religioso, orar, estar arrodillado, su cámara hacia Jerusalén, leer la Biblia, lo que él tenía de algún escrito sagrado. Todo eso se lo quieren condenar. Daniel no molesta al reino, dedica a su vida privada, su comunión. Este es un derecho inalienable de que nosotros podamos sentirnos libres de adorar a quien queramos. Nadie nos lo puede imponer. Bien, miremos cómo sigue la historia. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero los enemigos ya habían dicho que había sido firmado el edicto, por lo tanto era irrevocable. ¿Qué pasa entonces a continuación? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser anulado. Ya lo firmaste. Es ley aquí de Media y de Persia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dice a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Una historia, amigos, que hasta aquí nomás dejamos, tan apasionante, tan bonita, agradable, de un rey pagano enemigo, persa, Darío el Grande, en la forma de cómo se expresa, que el Dios a quien tú le sirves, por eso lo amaba, lo respetaba, porque por causa de ese servicio a Dios, Daniel era buena persona, agradable en el trato, fiel, servidor. Y así es donde se detecta la malicia de los enemigos. Pero ¿qué pasó acá? Y es lo que importa para nuestra reflexión, la separación de iglesia y Estado, no la hubo. ¿Qué hace el Estado aquí, representado por el rey Darío? Él firma un edicto contra el ámbito de la conciencia en que la religión no la puede practicar. El edicto decía, si alguno adora a un Dios que no sea el nacional. Eso es incorrecto. Aquí, el que está de este lado, adora a quien le parezca, aunque nos gustaría que hiciera esta elección, pero no la hace. Nosotros no tenemos por qué condenar. A lo sumo lo hará Dios. Notamos entonces que por no haberse separado el poder civil, político, del religioso, ordenan una celada, hacen una celada contra el rey Darío el Grande, y entonces allí es cuando, al firmarse el edicto, luego Darío se da cuenta de que es una trampa, porque quería librar a su amigo, no sabían para qué habían pedido el edicto, y era que habían visto a Daniel orando 3 veces todos los días con su cara puesta en dirección a Jerusalén. Así, amigos, vamos a citar ahora diferentes ejemplos. Ahí tenemos el momento en que le hacen firmar al rey Darío, ¿sí? Acordémonos que no es el Darío I,
del año 520. Estamos hablando acá de Daniel, aproximadamente año 538, más o menos pudo haber sido el año de Darío, en que, lo mismo que Daniel 9.1, ese es el año 538, donde Daniel se movía con este rey. Bien, vamos a citar ahora ejemplos más de memoria. Es el caso de la religión, representado por Jezabel, la esposa de Acab. Ella trae como religiosa por un lado, ella era sacerdotisa, pero como política por otro lado, siendo la reina, ella introduce prácticas idolátricas en el pueblo de Dios. Y entonces ella no respetó la diferencia entre una cosa y otra. Voy a invitar a que busquemos, allí tenemos a Jezabel adorando a sus dioses, dioses de hierro, de oro, etc. Pero miremos cómo lo va a expresar el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21. Ahí podemos mirar la actividad de esta señora, que era reina y a la vez sacerdotisa. Capítulo 21 dice, desde el versículo 23 en adelante: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab, el marido, fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió. Acab era un hijo de Dios, era israelita, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras de amonestación de parte de Elías, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Aquí, amigos, miramos que este político que es Acab recibe la visita de este profeta poderoso que es Elías. Lo amonesta. Tú te has vendido a tu mujer, tienes un crimen allí, porque Acab tendría que haber denunciado a su esposa y haberla castigado. No, no lo hizo. Entonces ahora la maldición cae sobre Acab. Acab se conmueve y él se arrepiente. Dios le toma el arrepentimiento. ¿Queremos ver el texto? Voy a invitar a que lo miremos también, allí en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 29, 28 y 29. Miremos. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea, ya estaba decretado el mal. Pero aquí que Acab, aunque se había arrepentido, 3 años más tarde aparece el evento de que él reúne a todos los consejeros religiosos para una actividad política. Otro error. Miremos allí, y lamentablemente en esos 3 años, que él podría haber retenido su conversión. Dios le podría haber perdonado. Volvió a las andadas, decimos, cuando dice el siguiente texto, ahora capítulo 22, versículo 1, de Primero de Reyes. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel le dice a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad, una ciudad, es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat dice, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Ya se inclina demasiado Josafat, un buen rey, allí como adulando y confesando que él podría ser apoyo para el rey vecino. Recordemos, el rey del sur, Josafat, visita a su compañero, colega, el rey del norte, Acab. Pero miremos a continuación un planteo que hace el rey Josafat.
Dice entonces el rey, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Notemos que, aun siendo un gobierno secular, si son guiados por Dios, es escuchar allí el consejo de un predicador, de un hombre de Dios, de un profeta. Y entonces se reúnen muchísimos profetas y todos a coro favorecen a Acab. ¿Cómo la religión? O sea, queremos razonar, amigos. Aquí se mezcla, vamos a leer el texto también, se mezcla la parte civil, política, que es el rey, con los pastores de Jehová que van a dar sus mejores consejos para guerrear contra Ramot de Galaad, una ciudad, y traerla. Los que participamos de la religión no podemos meternos en política. A ver, miremos el texto. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales él dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? ¿Qué opinan ustedes? Ellos dicen, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. No, Dios no dijo ni hizo semejante actitud. Ahora vamos a ver que fue todo lo contrario. No solamente que él no hace que vaya, sino que ahora va a hacer para que se mate a Acab. Dios tiene un plan, ir a destruir a Acab. Bien, miremos cómo sigue la historia. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Este rey, que era espiritual, percibió una mala vibra, decimos, de parte de los pastores de aquel tiempo, que sin razonar le daban al rey todo el apoyo, que pelee contra Ramot de Galaad, que la traiga. Así todos celebraban, porque ignorantes de los designios de Dios, ellos no sabían que Dios había decretado que Acab muriera yendo a Ramot de Galaad. Miremos cómo va a continuar la historia. El rey de Israel responde a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat le dice, no hable así el rey. Lógicamente, cuando uno está en camino pecaminoso, ¿qué espera? ¿Alguna alabanza de parte de Dios? Permanentes amonestaciones. Y es el caso de Acab y Micaías, hijo de Imla, era el profeta contemporáneo de Elías, que le va a dar duro, lo amonesta permanentemente. Por eso lo ponen en la cárcel, para que se calle. A ver, ¿cómo sigue la historia? Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dice, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y amigos, traemos esta historia para ilustrar este principio de que la política y la religión, cuando están unidos, es una bomba de tiempo. Cuando están separados, haga bien su labor, como dice Romanos 13, hemos leído, que ellos hacen cumplir con la espada al que hace el mal. Al que hace el bien lo protege, pero el que hace el mal, esa es la función del Estado civil, la función de la religión, de los hombres que practican la fe religiosa. Esto se ve a lo largo de la Biblia, que Dios tiene el dominio de sus conciencias, que es el mayor tesoro que pretende nuestro Dios. Entrar en el corazón para poder enseñar a ese hombre que haga la voluntad de Dios. En el caso que leíamos recién el texto, en la última parte, los profetas a coro, todos, 400 profetas, felicitando al rey Acab. Amigos, este es el problema cuando permitimos la relación de la religión, de la iglesia con el Estado, la injerencia. Jesús dijo, sepárenlos, denle a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero hoy el hombre que se ha degradado entiende que cuando vamos a estar al lado del presidente y vamos a hablar con él, a influirlo, hay quienes sienten ese deber y descuidan su moral porque a veces el presidente hará ciertos movimientos que a mí me ofenden y yo lo tengo que amonestar, pero prefiero no hacerlo, para llevarme bien y disfrutar de un buen estar aquí. Eso es herir la conciencia, Dios no lo va a disculpar. Bien, miremos entonces, todos los profetas reunidos, a coro, y viene Micaías, hijo de Imla. Leamos el texto.
Leemos también el anterior. Dice entonces la parte final, que es la que nos importa, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Ahora sí el 11, y uno de los principales, Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Esto me dice el Señor. Profetas falsos, jamás Dios inspiró semejante cosa. Siguiente versículo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Decían, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. No, Dios nunca dijo eso. A ver, miremos más. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le dice, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Le indican al profeta lo que tiene que hablar. No, Micaías, hijo de Imla, no se presta para eso. Miremos todavía más. Micaías responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare yo, eso voy a hablar. Bien. Vino pues al rey y el rey lo miró. Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y Micaías lo dice con sorna, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. No era cierto, pero Micaías era lo que el rey quería escuchar. Bueno, ahí te la va. Ahí te digo yo lo que tú quieres. ¿Saben? Algunos de nosotros podemos ser como aquellos que rascan la oreja o que rascan acá. No, ráscame acá. ¡Ay, qué rico acá! Esos eran los profetas de acá, rascarle donde a él le gustaba. Pero viene este que en lugar de rascar va a decir verdades. Pero al comienzo comienza con esta sorna. Sí, vete. Te va a ir bien allá. Y entonces ahora el rey de Israel, Acab, se enoja. Miremos a continuación. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y uno diría, Acab, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? ¿La verdad? Bueno, ahora la vas a recibir. Entonces él dice, yo vi a todo Israel, dice Micaías, hijo de Imla, esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel le dice a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino siempre el mal. Entonces él dice, oye pues palabra de Jehová, ahora quieres escuchar, ahí te la va. Y ahora habla Micaías, hijo de Imla. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba sentado junto a él, a su derecha e izquierda. Y Jehová decía, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra manera. Dios no necesita consejos ni opiniones, pero se lo muestra en visión para que así Micaías lo cuente y luego se sepa la verdad acerca de esa visión, como miraremos ahora. Entonces Dios pide a alguien que traiga una solución definitiva porque no convencen a que están proponiendo los otros espíritus. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo voy a inducir, que él vaya y caiga allí en Ramón de Galaad. Y Dios pregunta, ¿y de qué manera? A ver, cuéntame tu plan. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Mis amigos, esto es lo que hace la religión cuando está conectada con la política. ¿Captamos? La política es el rey Acab y la religión es cuando están al servicio, y en este caso, diciendo cosas que agradan, falseando los contenidos de la fe religiosa. ¿Qué es lo que el rey quiere escuchar? ¿Dónde quiere que le rasquen? Ahí entonces el religioso le está hablando. Y Dios no quiere gente valiente como lo fue Elías, como fue Micaías, hijo de Imla, que le van a decir al rey todo lo que merece ser dicho, cuando el rey se porta mal, lógicamente. Bien, miremos a continuación cómo avanza la historia y el desenlace. Versículo siguiente. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todo tu profeta. ¿Cuántos hay acá? 400. Todos tienen espíritu de mentira, porque Jehová ha decretado el mal acerca de ti.
Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y le decía, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Le responde el profeta Micaías, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dice, toma a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dice más, echad a este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia, con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz, dice el rey Acab. Y escuchemos ahora la final sentencia de Micaías. Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y el rey responde, escuchen todos y anoten también, a ver quién gana. Y ya conocemos el resto de la historia cuando, muy apasionante, Acab entra a batalla, pero se disfraza para que no lo reconozcan. Y el rey enemigo dijo, solamente quiero al rey acá, el resto déjenlos, tráiganme al rey, yo lo quiero ver muerto. Y no había forma de ubicar a Josafat hasta que un soldado enemigo tiró una flecha a la aventura, al azar, y la flecha allá al aire se cayó e incrustó en el cuerpo de Acab y así murió. Amigos, la esencia de lo que hemos escuchado es cuando la religión se influye al Estado. Pasó en la historia de Jesús. Están unidos la religión y el Estado. El Estado representado por Pilato, la religión representada por el Sanedrín, por Caifás. Cuando se unen los dos, sufren los inocentes, como miramos allí la historia de Jesús. Por instancia del religioso que decimos, estás pinchando, estás azuzando. Y finalmente el poder político cede ante la presión religiosa. Amigos, el propósito de esta reflexión es ver con ejemplos que el principio sentado por Jesús a través de una ilustración, muéstrenme la moneda, sigue siendo válido hasta el día de hoy. Tienen que estar separados la religión y la política. Cuando están unidos, en el caso de los religiosos, atienden sus propios intereses, aún en descuido de las minorías. Lo que pasa actualmente, solamente las mayorías religiosas, cuando tienen acceso al gobierno, buscan favorecerse a sí mismas. ¿Qué ocurre con las minorías religiosas? Quedan relegadas, no atendidas. Allí entonces el gobierno debe atender su parte civil, no meterse con la religión, ni la religión meterse con la política. Amigos, al mirar en la historia de la antigüedad, permanentemente hubo este fenómeno de la persecución que hacían los religiosos valiéndose de la política. Esto ocurrió mayormente en la época medieval. Allí, para perseguir, acusando a aquellos que eran opuestos a la Iglesia popular, surgen entonces el oficio de la Santa Inquisición. Y era encarcelar, torturar y aún matar a aquellos que enseñaban o vivían principios diferentes de los enseñados y promulgados por la Iglesia mayoritaria. En consecuencia, lo que estamos escuchando, amigos, Dios siempre quisiera, y tenemos algunos ejemplos gráficos, como los religiosos que no tenían una pistola ni espada, pero se valían de la autoridad política para hacer promover sus fines. Bien, cuando se está unido con la política, la religión se vuelve poderosa en lo que a la persecución respecta. Y esto es lo que importa. Amigos, lo que Jesús enseñó fue la separación. Denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Cuando están los principios separados, el poder civil puede, como hemos leído de Romanos 13, trabajar y promover el bien, desechando al malo, castigándolo. El religioso atiende su conciencia y se dirige a Dios y escucha las órdenes de Dios. Ama a tu prójimo, pórtate bien en la sociedad, etc. Pero ambos cumplen una función, uniéndolos es el peligro. Amigos, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en esta reflexión, desearles que Dios los bendiga, que pasen buen tiempo con sus familias y encontrarnos, si Dios quiere, en la siguiente emisión. Hasta entonces, Dios esté con ustedes. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos.
Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.